Mire, es un poquito incómodo tener que decir estas cosas, porque siempre apunten a donde apunten, ¿cómo le puedo decir? No sé cómo pueden caer. Yo le voy a decir una cosa, a mí, no, es que, no va por el lado de la crítica, va por el otro lado que es peor, porque entonces decía, claro, se está haciendo juega a ser simpático para caerle bien al profesor, pero yo la verdad, a mí me abrió la cabeza, ¿qué quiere que le diga? Cosas que por ahí, o aspectos en los que uno por ahí no piensa, eh, eh, no es la palabra enfoques, pero sí, ya le digo, aspectos, ¿no? En que por ahí no, o términos en que a veces, sin querer, qué sé yo, uno o los deja pasar o no repara. Y bueno, el curso a mí personalmente me sirvió para eso. Y rescato en ese sentido, rescato no, perdón, pongo un poco de énfasis en ese sentido en la última clase que tuvimos, pero no solo en esa última clase. En la última le digo porque se trató un tema delicado, y yo nunca vi un análisis así, en serio, pero no porque le quiera decir que haya sido Einstein, sino que vio cuando todo el mundo te dice, no, que no, que no, que sí, o sí, que no, que tiene que ir para acá o tiene que ir para allá, pero de hacer un análisis este, eh, técnico como corresponde o científico como corresponde, no. Acá se discute mucho, pero incluso en los espacios supuestamente académicos, un poco como lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que gusta, lo que no gusta. Y no en algo serio y objetivo, que después sí, de acuerdo, podrá tener o no una discusión, pero no y se debate sobre eso, por ejemplo, sobre ese análisis, pero no sobre, no, ¿cómo está diciendo esto? Reaccionario, o qué sé yo, entonces, en fin, yo, en eso, el curso en general, yo ya con eso le saqué provecho. Se lo digo así en términos un poco campechanos. No, no, pero está bueno, está bueno, está bueno. Mira, vos sabés que a lo largo de los años, ¿no? Que uno va dando clases y que va interactuando con alumnado, eh, y esto es lo bueno que yo le encuentro a la universidad pública, que me encuentro con un mundo de ideas tan amplio, ¿no? Y tan libre, que está bueno, porque ustedes tienen docentes de todas las líneas políticas, de todas las ideologías, buenos, malos, más o menos, en fin. Pero nosotros también tenemos alumnos de todas las ideologías, ¿no es cierto? Mejores y no tan mejores. Yo siempre trato de hablar de fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Trato de no generar en el alumno una incomodidad que le haga así como sentirse agredido, sentirse maltratado, ¿no? A mí me parece que vos, Enrique, lo que estás planteando tiene que ver con algo que es muy kantiano. En realidad es kantiano, pero eh, está tomado también de Platón, digo, lo que es y lo que debe ser, ¿no? El mundo de las ideas. Uno a veces cuando se apasiona con un tema, vamos a ponerle, yo soy experto en derechos humanos y en derecho penal, entonces digo, todos los presos tienen que estar libres y el Estado no tiene a dónde mandarlos. ¿No es cierto? Una posición extrema, una posición que se relaciona más con el apasionamiento de la temática que con el razonamiento de la cuestión. Y yo creo que ustedes que están en un proceso de formación, unos ya terminando de llegar a la puerta que van a abrir que los va a hacer empezar de vuelta, porque esto tienen que entenderlo así. A ustedes la facultad les da un cartón que importa que estudiaron tantas materias, que les dio tantos puntos, y después se enfrentan a una vida profesional que los lleva a tener que tomar decisiones, que los lleva a tener que elegir si se van a posicionar en la pasión o en la razón. Y cuando se posicionan en la razón,
que me parece el camino más acertado, es desde el lugar donde pueden hacer críticas constructivas a situaciones que, a juicio de ustedes, por el estudio que hicieron de la cuestión, tiene que encontrar una solución de esa manera. ¿Vamos bien? Sí, sí. Cuando no hay un acercamiento a la razón, entonces aparece la pasión, porque la pasión invade. Y la pasión nos suele llevar a senderos erráticos, tarde, temprano, antes, después. ¿Sí? Entonces, me parece que un poco yo al menos, para hacerte una devolución a lo que vos dijiste, Enrique, creo que el camino es el de la razón, digamos. Uno tiene que tratar de razonar las cosas y tomar el conocimiento ni muy, muy, ni tan, tan, porque lo que nos pasa es esto, cuando abrazamos una especialidad, cuando abrazamos un conocimiento, luego nos hacemos defensores de ese conocimiento. Es como cuando uno tiene hijos, ¿viste? Y todo lo de nuestros hijos son perfectos. No, nuestros hijos tienen errores, tienen defectos, son seres humanos y tenemos que acompañarlos en los defectos. Y la única manera es aceptando que tienen defectos. ¿Se entiende? Los derechos humanos también tienen defectos, como institución, digamos. Y bueno, hay que abrazar esos defectos para poder mejorarlos. Es un camino en construcción. Cuando pensamos que está todo construido, ¿no? A mí me sucede mucho cuando participo de charlas de ONGs y demás. A mí me critican porque yo no uso el lenguaje inclusivo y no hablo de otros, de nosotres y de les amigues, ¿no? Y yo trato de justificarme diciendo, señores, yo soy un amante de la gramática, soy un amante de la literatura, de la lengua, no puedo hablar de esa manera. Porque aparte, a mí me parece que una verdadera inclusión sería que aprendamos lenguaje de señas, que aprendamos braille, digamos, que aprendamos a comunicarnos con aquellas personas que por alguna razón de su salud no pueden comunicarse. A mí no me importa con qué te identificas vos sexualmente. ¿Qué me interesa? A ver, es tu mambo y es el mío, pero no tienen por qué mezclarse los mambos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pero esta posición mía es muy resistida. Yo tengo gente en el palo que me da con un hacha, me reta y me corrige, y yo sigo, y bueno, y voy adelante. Y a veces, cuando estoy un poco harto de las críticas, digo, porque para ellas y ellos, pero no se me ocurre decir ellos, digamos, la verdad que no, la verdad que no, pero aparte también es una cuestión muy, muy complicada. Yo la vez pasada escuché al presidente, es decir, para los argentinos, las argentinas y argentines. ¿En qué queda argentinas? Es una forma de discriminación. A ver, argentinos y argentinas, o decía argentines, y se acabó la historia, pero si no, argentines, ¿qué es frente a los argentinos y argentinas? Neutro, sí. ¿Son los desviados? ¿Qué son? ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, hay que tener cuidado con los discursos también inclusivos, porque si metemos esas patas, estamos complicados, ¿sí? Bueno, y se notó Pero bueno, que Alberto tuvo cierta vergüenza cuando lo dijo. Como que le sí, costó decirlo, sí, se trabó ahí. sí. Vos sabés que yo estuve bastante tiempo esperando su discurso y esperando la presentación, porque después no me gusta leer de los diarios, prefiero escuchar algo tan importante, prefiero escuchar digamos, al que sabe, el que tiene la decisión, ¿no es cierto?, para después hacer mi interpretación y no seguir la interpretación de Leuco, la interpretación de algún otro, digo. Pero bueno, esto que decís vos, Enrique, esto que decís vos, Enrique, me alegra y te agradezco, porque es uno de los objetivos pedagógicos de la materia. Digamos, tratar de lograr que se generen estructuras de pensamiento que sean libres, que estén bien armadas desde lo formal, por eso les di un poquito una miradita así rápida de método científico, porque en algún sentido hay que estructurar la vida, ¿no? La vida se desestructura y se estructura, se desestructura y se estructura, ¿se entiende? Sí. Así tenemos que vivir, si no nos quedamos muy como soldaditos parados, ¿no? Es una macana. Muy bien, ¿y algún aspecto negativo, Enrique, que a vos te parezca? Algo para fortalecer. Miren, seguramente, lo que pasa es que, pero de verdad no se me ocurre ninguno, en serio, no es que quiera Muy bien. graciarme, pero por ahí se me, sí,
están hablando los otros compañeros, sin interrumpir, se me ocurre, le digo, pero francamente no. Dale. Entonces Así. le damos la palabra a quien quiera seguir comentando sus sentires, sus emociones, sus pareceres. Yo voy a decir algo, pero no como aspecto negativo, sino que por ahí me hubiera gustado tener, no sé, alguna bibliografía específica o algo. Pero Bien. porque creo que también estamos acostumbrados a tener programa y, o sea, tener todo estructurado, digamos. Pero por ahí es un defecto también nuestro de pretender eso. Bien, vos sabés, Eliana, que, yo pienso mucho este tema de la bibliografía, ¿no? Y digo, este es un curso bimestral, a mí me lo ofreció el doctor Carnota, yo me sentí halagado y lo tomé, ya este es el segundo año. Antes lo daba un colega, Sebastián Rey, que la verdad que es un tipo bárbaro, Sebastián, un tipo muy digamos, que tiene mucho conocimiento de ambas temáticas. Y yo, cuando se trata de bibliografía, incluso en el curso de integración que doy, es muy libre. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que yo ya, digamos, en una época daba bibliografía, ¿no? Es más, en una época me iba con los textos al aula y a veces era una pila de textos, me veían entrar y se querían morir los alumnos. Decían, este está loco. Y yo no pretendía que lean todos esos libros, llevaba 10 libros, por ejemplo, sino capítulos y bueno, en fin, una parte de los libros. Después dejé de hacerlo. ¿Por qué dejé de hacerlo? Porque me di cuenta que generaba mucha angustia en aquellos alumnos o aquellas alumnas que no conseguían el texto. Y se armaba una cosa de locura, ¿no? De paranoia, no tengo el libro que el profesor recomendó, entonces no puedo aprender nada. Y a veces es medio negativo, más en una clase o con un enfoque de construcción del conocimiento, porque va a depender mucho de los alumnos. Los alumnos traen, digamos, en realidad este curso no es el mismo curso que se dio antes, va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque los alumnos van cambiando. Yo no sé cómo viene el alumnado. Cuando lo conozco, la primera clase, el segundo encuentro, ahí ya me voy dando cuenta quiénes tengo enfrente, qué es lo que les puedo brindar, qué es lo que me piden sin darse cuenta, porque ustedes piden cosas sin darse cuenta. Y es muy interesante porque el tema de bibliografía, cuando la traes, aparece una suerte de temor, porque imagínate que acá serían muchos libros. Si yo vengo con 5 o 6 libros para un curso bimestral, pues si yo me voy, este está loco, es un bimestre, flaco, ubicate, ¿me entendés? Pero si no vengo con libros, hay alumnos que medio que se me pierden porque, como vos decís, están acostumbrados al libro. Puede ser, hay que pensarlo, a ver, no digo que no, digo, yo estoy como en una época de ir probando cosas, ¿no? A mí me parece que los resultados de este curso, sin libros de cabecera, digamos, fueron buenos. Y yo creo que hubo mucha construcción de conocimiento. Claro, algunos de ustedes tuvieron que luchar contra ese temor. El temor propio de no tener un libro como para guiarse, ¿no? Porque esto también es muy común en las materias no codificadas, en las que el profesor, política, economía política, no sé cómo se llaman las materias ahora, pero materias que como esta, derechos humanos, digamos, no son codificadas, son materias que son más libres, más abiertas, y permiten por ahí, no sé, hubo cursos que yo tuve, nunca me voy a olvidar un curso de integración que tenía 3 o 4 o 5 con una posición muy de izquierda, y era imposible no debatir cuestiones políticas, porque estabas quitándole la sal, digamos, al curso. Y esos 4 o 5 manejaban el curso en ese aspecto. Entonces se dio un curso con ese enfoque. Y con mucha participación, menos técnico y más de política, porque era lo que el curso reclamaba. Por supuesto se dieron los contenidos mínimos, ¿no? Pero digo, a veces uno tiene que ir viendo qué es lo que el alumno o la alumna quieren, ¿no? Acá fue muy interesante porque tuvimos gente de privado, gente de público, tributario,
como los de público más en el palo que estamos nosotros, y los de privado y tributario, pobres ángeles, tuvimos que ahí darles una mano porque es algo no deseado esto, digamos, es como, viste, uy, me agregaron una fruta acá a esta torta que a mí no sé si me gusta, y bueno, viste, pero lo tomo igual, lo tomo para pensarlo para el próximo, porque por ahí un libro chiquito, qué sé yo, un libro que no asuste, se puede ofrecer como para los conceptos mínimos, no sé, temas de derechos humanos de Mónica Pinto, por ejemplo, me ocurre uno ahora, libros chiquitos, ¿no? Uno de integración puede ser el de Alfredo Soto. ¿Cómo? Optativos. ¿Cómo, Marcel? Optativos, que sean optativos, varios sí, libros optativos, ahí tienen varios temas para hablar. Sí, quizás nosotros lo que podemos corregir para el próximo es, en lugar de poner cualquier bibliografía, es hacer una lista de bibliografía, derechos humanos, derecho de la integración, que el alumno opte. De todos modos, en las clases que damos acá, es como que el jugo más fuerte está en la clase. Sí. ¿Se entiende? Como que, y yo soy muy ecléctico, por ahí tomo algunos pensamientos de uno, otros pensamientos de otro, digamos, el que me sirve más lo voy tomando, y sin menospreciar a nadie, digo, pero en materia de integración, todos los titulares escribieron libros muy buenos, y tienen posiciones muy buenas en algunos temas, y voy tomando a cada uno, y en derechos humanos lo propio, digo. Pero está bueno como observación. Bien. Igual no le digo como algo malo, sino como que No. para guiarme, pero estuvo bueno el curso, porque la verdad que es difícil buscar algo malo, o sea, es como al principio de la cursada como para guiarte con algo, pero después ya te vas adaptando a las clases. A mí me gustó lo que hicimos de la segunda clase y a la clase pasada, que era estos juegos de roles para defender posturas, están buenos. Estuvo muy bueno. Eso nosotros lo hacemos muy a menudo. En esta cursada fue un poco atípica por el tema de esta forma de dar clase, pero se pudo hacer igual, y aparte creo que todos aprendimos que nos podemos comunicar igual. Digo, al menos yo lo aprendí, porque antes lo veía como algo imposible, ¿no? Y me parece que ahora es como, bueno, fue posible, digamos. ¿Está bien? Está bueno. ¿Te gustó la cosa de la dinámica grupal, decís? Claro, porque te hace ver desde otra perspectiva por ahí lo que yo pensaba. Por ejemplo, en la última clase que yo defendía los tratados de derechos humanos, y después terminé entendiendo lo que teníamos que defender. Te tocó bailar con la más fea, como se dice, en ese caso. Claro. Bueno, pero eso está bueno porque nos pasa en la profesión. A veces tenemos que defender posiciones que no son las más cómodas, y ahí entran en juego nuestros límites morales, ¿no? Esto puedo defenderlo, esto no. En esto me puedo meter, en esto no. Esa es la potestad que tiene, digamos, el abogado particular, que no la tiene el defensor oficial. El defensor oficial tiene que lidiar con todo aquello que nosotros no queremos lidiar, más allá de la pobreza que pueda tener el consultante, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra cosa, Eliana? No, está bien, gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Puedo sugerir algo? Sí, claro. Cuando escuché la estructura que tenemos, yo soy un gran defensor de que el abogado tiene que romper la estructura. Porque si vos te manejás con la estructura de cómo viene todo, en cuanto te sacan un poquito, perdiste. Entonces es importante que como abogados no tengamos esa estructura, porque ya te encasillás, y lo peor que vas a hacer es encasillarte. Entonces, para todos, ¿no? Si ven y se dan cuenta que están dentro de una estructura, o manejándose una estructura, intenten salir. Eso los va a hacer crecer profesionalmente de una manera que le van a pasar el trapo a un montón. Porque la mayoría pasa esto. Están dentro de una estructura que no saben salir. Es verdad. Eso está muy bien, la participación de Marcelo, porque es tal cual. A veces los propios abogados aumentamos el conflicto de nuestros clientes por no manejar el tema de poder desestructurarse. A veces nos posicionamos en un lugar que termina siendo perturbador, ¿sí? Y esto hablan mejor que yo, por supuesto, y con más conocimiento, los mediadores
los mediadores te pueden dar ejemplos claros en sus instancias, en sus despachos, muchas veces cómo tienen que trabajar más con el abogado que trabajar con la parte, es de locos. Pero es así, porque el abogado va, ¿no es cierto?, como a pelear. Y es como, bueno, medio complicado. Y eso tiene que ver con esto que dice Marcelo. A veces hay que, ¿no es cierto?, aprender a bajar un poco, a desestructurarse, a cambiar el pensamiento, a poder... Esto es la cintura del abogado, ¿no? Tener cintura como para poder ir cambiando un poquito las estructuras, porque si no estamos fritos. Está muy bien, está muy bien. Muy bien. ¿Quién más tiene ganas? Bueno, yo, pero se está por cortar, así que... Se está por cortar. Hagamos a quedar hacer esto. Bueno, entonces, no, esperemos. Cortemos, si lo cortás, y cortalo, dale, cortalo y volvemos, así lo escuchamos minutos y entero, volvemos, porque chicos, si no le cortamos la inspiración, no está Claro, bueno. claro.